favor. Déjame la jarra. Ok. No, mejor llévatela. Así tenés que volver. Muy bien. Una de las bazas con las que cuenta un ladrón es el efecto sorpresa. Por increíble que parezca, nadie espera que le roben. Por eso, ahora que el idiota de Ruiz lo ha arruinado todo, la isla entera está en alerta y hacerse con la tierra es mucho más difícil. Hola. Si quiero robarla antes que él, tengo que improvisar. Señorita. ¿No puede estar aquí? Perdón, es que tenía hambre. Seguro que Amber ya tiene un nuevo plan. Así que no puedo perder ni un segundo. Tengo que ser más inteligente que ella. El problema es que Villegas está utilizando todos sus recursos para encontrarnos. Hay miles de ojos que vigilan cada paso. Demasiados. No creo que pase nada porque uno de ellos se ciegue. Una cámara está fallando. Jay, ve a ver, ¿qué pasa con la cámara atrás? Disculpe. Se le ha caído esto. Cuando la cosa se complica, un buen piropo y una joya bonita pueden abrirte muchas puertas. No, perdóname, pero es que esto no es mío. ¿Ah, no? Pues es una pena porque hace juego con el verde de sus ojos. Sí, claro. Verde Fairy lo llaman. Anda, voy a dejar esto en objetos perdidos. Nada, era el reflejo, una coitera. Ok, recibido. Este primer cóctel será nuestra carta de presentación. Quiero movimientos rápidos y delicados. Rostros sonrientes, pero no demasiado. Seáis solícitos, pero nunca pesados. Impecables, como si fueseis a tomar el té con la reina de Inglaterra. Isabel, no Camila. Quiero una sinfonía de elegancia. Don Julio. Perdone, que igual le molesto. No, no, las amigas de Lulú nunca son molestia. Es que quería darle una sorpresa. Y le he comprado un detalle, que es el vino que tomamos el día que nos hicimos amigas. Chateau Lapierre, un vino del 54. Exquisito, de los favoritos de su padre. Bueno, es que creo que Lucía se lo robó a él. Un gesto precioso. Este tesoro permanecerá en mi custodia hasta que usted me guiñe un ojo. Perfecto. Si me disculpa. Gracias. Atento a la 4. Tengo que salir. Una vez que esa cámara me quite los ojos de encima, solo tengo que seguir el rastro del vino. Pero el vino parece haberse evaporado.